¿cuántos presos son suficientes para garantizar más seguridad? Es un debate que en la Argentina parece ir a contramano de lo que son las estadísticas. Mientras muchos creen que los presos ingresan por una puerta y salen por la otra, los datos oficiales revelan que en una década creció un 190% la cantidad de personas detenidas en cárceles provinciales y federales, lo que termina poniendo en evidencia el fracaso de las políticas de mano dura y las políticas de seguridad que se han instrumentado durante todo este tiempo. Para poder analizar este contexto, estamos junto a Nidia Farah, que es docente y además es voluntaria de los talleres literarios allí en la unidad penitenciaria. Nidia, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Y con el periodista y ex titular del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, Hernán Bacanarvaja. Hernán, buenas tardes. Buenas tardes. No, gracias por la invitación. Con ellos vamos a analizar este contexto, pero antes queremos revelar en tramas estos datos que son oficiales y que nos permiten interpretar el debate de la jornada. Argentina tiene cada vez más presos, pero no parecen suficientes. La mirada colectiva es que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. A finales de 2015, las personas retenidas en cárceles federales y provinciales sumaban 72.693, casi un 190% más que en 1996, cuando eran 25.163. En este tiempo, la población total argentina subió a un ritmo mucho menor del 22%. En 2016 y 2017 el número volvió a crecer. La cantidad de presos, según las cifras presentadas la semana pasada por la Procuración Penitenciaria de la Nación. Las cárceles no dan abasto con casos dramáticos como la provincia de Buenos Aires, donde 33.000 detenidos viven en el espacio destinado a 26.000 personas. Con una tasa de 168 presos cada 10.000 habitantes, Argentina ocupa el 7º lugar en el ranking de países del G20, en un podio que lideran Estados Unidos, China y Brasil. Pero a diferencia de la tendencia mundial que reduce la tasa año a año, Argentina la sigue aumentando. Lidia, ¿es posible encontrarse, seguramente le ha sucedido, con las mismas personas detenidas en contextos diferentes, enfrentando la realidad que implica la falta de educación, las limitaciones sociales y sobre todo el impedimento, esa reinserción social que debería ser el fin último, ¿no? Sí, lamentablemente hay reincidencia. Lo que tenemos que ver, Pablo, es que cuando hablamos de cárcel hemos llegado tarde, porque no ha habido políticas de prevención. Estos números son elocuentes y son muy importantes, pero detrás de cada número o dentro de cada cifra hay un ser humano con un contexto que generalmente ha tenido un estado ausente. Vos hablabas de reinserción y yo te diría, le preguntaría retóricamente si es reinserción la palabra. Han estado reinsertar es volver a poner. ¿Han estado insertos alguna vez en el sistema? En muchos de los casos, no. Entonces, lo habitual es esto, entrar y salir, o como la gente denomina, la puerta giratoria, por diferentes delitos. La educación, en los términos de contexto de encierro, constituye un patrón fundamental para poder ayudarlos, pero generalmente para insertarlos en una sociedad a la que generalmente han pertenecido desde la marginalidad. El otro día me encontré con un joven que cuando era niño pedía monedas en la calle y me dice, bueno, toda la vida pidió monedas y llegó a su adolescencia con problemas de delincuencia, estuvo internado en distintos institutos y ya grandecito volvió a delinquir y obviamente ingresó de nuevo a la cárcel. Entonces me dice, ahora está en la cárcel, y me dice, he tenido una vida espantosa, yo no sé lo que es la sociedad. Y hay que tomar eso, ¿no? Él no sabe lo que es la sociedad. ¿Cómo se trabaja con esa persona para colocarlo en una sociedad de la que fue siempre víctima? Ahora, ¿es posible encontrar esa oportunidad para alguien que está en la cárcel? Porque la visión que se tiene, incluso cada vez que se pone en debate las condiciones carcelarias, es que
peores condiciones. Están ahí por algo. Esa es la visión colectiva, mayoritaria, por lo cual se entiende a la cárcel como un sistema de castigo, no de recuperación o de recrear una nueva oportunidad, sino de mero castigo. Exactamente. Tenemos que pensar que ese sujeto judicial es también un sujeto de educación y a veces no es compatible estas dos instancias en una misma persona. Lo prioritario en la cárcel es la seguridad. Por lo tanto, lo anecdótico, si se quiere, a pesar de que se hace un muy buen trabajo acá en las cárceles de la provincia de Córdoba, es la cuestión de la educación y la cuestión de la recreación, que no siempre se puede, por cuestiones de espacio, la infraestructura. Por ejemplo, las aulas de la unidad penitenciaria de acá de Río Cuarto, de la unidad número 6, son celdas restauradas. Y el lugar puede ser para 25 personas y a veces podemos tener 35 que quieren estar en el aula. Y también le tenés que decir que no, ¿no? A esas personas que por ahí necesitan o están buscando en la educación una posibilidad para completar un estudio porque tienen pena muy larga, por ejemplo, o una posibilidad para ver de qué se trata aquello que nunca pudieron tener. Por ejemplo, el hecho de poder ir a una escuela secundaria. Nidia, el gobierno de Mendoza busca avanzar en una iniciativa que tiene por objetivo obligar a los internos a trabajar en la cárcel. ¿Cómo lo ves? Acá tienen fajinas en la provincia de Córdoba. Es todo un tema. Me parece fantástico que puedan tener un ocio productivo, si se quiere, un ocio dentro de lo que es un ocio. ¿Y el carácter obligatorio? Y el carácter obligatorio también me parece que es, yo no soy experta en estas cuestiones de seguridad, pero me parece que sería un tema para debatir y un tema muy importante, por lo menos para avanzar, especialmente porque cuando cae alguna persona detenida por algún delito que se ha hecho muy común o muy sonoro, a veces la gente sale, o bien a pedir pena de muerte, por ejemplo, o bien a pedir que todos esos vagos trabajen. Y bueno, hay que ver, hay que buscar la forma para instrumentar acciones. Pero, por ejemplo, lo que sí se ha avanzado mucho es que acá, en Córdoba, están aprendiendo oficios. Y eso es muy importante, porque a veces no saben hacer. Como no han vivido insertos, sino han vivido en la marginalidad, no saben, por ejemplo, oficios como la luz, la electricidad, la carpintería, la panadería. Entonces, sería muy importante primero prepararlos para y darles también una ocupación. Y lo demás es una cuestión debatible, ¿no? Pero que yo en este momento no estoy en condiciones de interpretar si está bien o no que sea obligatorio. Pero sí me parece muy bueno esto de que tengan fajina. Ahora, ¿cómo llegan a la fajina? Y llegan por conducta. ¿Y cómo se mantiene esa conducta? Y es todo un tema, ¿no? Cuando hablamos de hacinamiento, cuando hablamos de falta de capacidades, falta de herramental, etcétera. Hernán, cuando veíamos las cifras, evidentemente en ese número no se define la descripción, la radiografía de quiénes son esos que están presos, pero uno puede presumir, por lo que se observa, por la realidad social, por lo que sucede en los tribunales, en cada uno de los ámbitos tribunalicios, que la mayoría son personas pobres, por delitos que están ligados con la exclusión, con la desigualdad, que es difícil que aquel de altos recursos. Lo que sucede en la Argentina, lo que cuesta llevar a una persona por corrupción, todavía la están juzgando a María Julia por lo que pasó en los 90. Lo que cuesta es llevar a las personas de altos recursos al banquillo de los acusados, ¿no? Sí, eso te me adelantaste a lo que iba a decir porque esos datos son parciales y no reflejan la verdadera situación de las cárceles y la verdadera función de las cárceles. A mí me llama mucho la atención que ustedes lo plantean porque es un tema que además está ajeno a la agenda de los medios. Sí, es un dato contundente que no aparece en la portada. No de los aparece medios, en las cárceles salvo que haya algún motín o algún episodio grave o alguno de estos que tanto se producen resabios autoritarios pidiendo mano dura y que los delincuentes vayan a la cárcel. Pero nosotros hicimos desde el observatorio este libro que es Mirar tras los muros, que hay que actualizarlo por supuesto, pero tiene datos que aportan un perfil aproximado a quiénes son los que están en la cárcel. Por lo pronto los datos de superpoblación son espeluznantes y entre la superpoblación, estos son datos del año 2011, esto ha ido en crecimiento, las detenciones han ido en crecimiento en la provincia de Córdoba. Río Cuarto, por ejemplo, es una de las que tiene la cárcel de Río Cuarto mayor índice de sobrepoblación, un 47%, es decir, está prácticamente excedida en un 50%.
Otro dato que es importante es la convivencia que hay entre procesados y condenados. El condenado tiene que purgar la condena que ya está firme. El procesado está en prisión preventiva. En el año 2011 había en Río Cuarto, por ejemplo, 183 condenados conviviendo con 186 procesados. ¿Se conocen datos, por ejemplo, de otras cárceles de la provincia? De todas. Están discriminadas de todo el sistema penitenciario provincial. Y Río Cuarto, en materia, por ejemplo, de superpoblación, es uno de los peores. Y este dato que es muy interesante y tiene que ver con uno de los posibles indicadores del nivel socioeconómico de los presos. Se ha determinado la situación laboral al momento de la detención. En la provincia de Córdoba, trabajador de tiempo completo, es decir, la persona que está ocupada por más de 8 horas, 1.789 internos. Trabajador de tiempo parcial, una persona que hace changas o está precarizado, 2.153. Y desocupados, 1.157. Es decir, que entre trabajadores precarios y desocupados rondan el 65-70% de los detenidos. Si esto lo desagregamos en condición socioeconómica, situación social, estoy seguro de que, como decías vos, el 80-90% de la población carcelaria son los sectores más golpeados por la crisis socioeconómica, los sectores más marginales y los sectores que, bien decía Nidia, no han sido incluidos en el ámbito social. Es decir, las cárceles sirven para un sistema que prefiere ocultar las consecuencias de la pobreza y con el agravante de un poder judicial cada vez más autista. Sí, bueno, basta con ver lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en estos días para ver el nivel de abstracción, de alejamiento de la realidad que tienen, en este caso, nada más y nada menos que 3 de los 5 integrantes del máximo organismo jurisdiccional de la Justicia Nacional. Parece que esa superpoblación y hacinamiento que se observa en nuestras cárceles no estaría necesariamente relacionada con una falta de cárceles, sino con alguna otra cuestión, porque veíamos en los datos recién que el número de internos creció en un 190% al tiempo que la tasa demográfica creció en un 22%. O sea, no hay una relación. Es que en la medida que las políticas económicas apunten a una mayor exclusión, que es lo que está pasando, estamos viviendo una concentración monstruosa de la riqueza en pocas manos, una desocupación creciente, una marginalidad creciente, y ese es el caldo de cultivo para el delito. Es decir, esto se va a incrementar. En este libro la tendencia es a un crecimiento sostenido en el tiempo de la cantidad de internos. Y eso que veníamos de una política macroeconómica a nivel nacional que tendía a la inclusión. No me quiero imaginar ahora, bueno, una primera perspectiva la tenemos en esos datos, cómo se ha sobrepoblado las cárceles, pero la solución no es hacer más cárceles, la solución es de fondo y tiene que ver no solo con replantear el sistema penitenciario, que no tiende, como bien decía Nidia, a la resocialización, sino al castigo, y también el tema del Poder Judicial, porque el famoso 2x1 fue una medida procesal adoptada porque los jueces tenían tal nivel de morosidad que los presos terminaban cumpliendo la condena sin que hubiera sentencia firme. Por eso no fue para beneficiar a los presos, sino para apurar a los jueces. Digamos, si ustedes no se apuran, estos salen antes. Bueno, acá tenemos las consecuencias de esos parches institucionales. En su mirada de mano dura va a contramano, porque lo que indican por ejemplo, tomando el G20, ¿no? Los países más desarrollados, es que en la mayoría de los casos lo que están tratando es sacar a la gente de las cárceles, que no hay una superpoblación. La Argentina va creciendo sistemáticamente, y eso también habla de un concepto demagógico de la política de la mano dura, porque ¿cuántos presos se necesitarían? Digamos, hay mayor cantidad de presos, 190% en una década, y la gente sigue teniendo la misma sensación de inseguridad. Sí, y al mismo tiempo hablan de esto de que entran por una puerta y salen por la otra. Entonces esto es como morderse la cola, digamos, un círculo vicioso que no tiene solución. Pero esto ocurre también, Nidia, ¿no? De que a lo mejor hay presos que están 2 años y después vuelven, porque cuando salen está cercada esa posibilidad de ser parte del ámbito laboral, educativo, del que fuere, ¿no? Yo que los escucho y que los he escuchado tantos años a través de una actividad artística como es el taller literario, donde lo único formal era poder estar juntos a través de la poesía, que bueno, ahora por cuestiones particulares este año no lo pudimos empezar, hace un tiempito que no lo tenemos, pero escucharlos desde otro lugar, ¿no? Desde una expresión artística, es también volver a darles voz. Y en algunos o muchos de esos encuentros con el taller literario, ellos han manifestado, más que por qué vuelven, es el hecho de qué hago después
¿no? Cuando me vaya, porque salgo con una certificación por la policía como un rótulo como que he estado detenido. ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Dónde consigo trabajo? Tengo que volver a mi barrio, a mi familia, donde generalmente son los contextos estos de exclusión y de marginalidad que han fomentado o donde han aprendido la delincuencia. O sea, no todo pasa por la voluntad. Entonces, con el tiempo, vuelven. Ahora te digo, hace hace como 3 años, más o menos, que estoy viendo una reincidencia importantísima. Incluso detenidos que salieron en el año 99 y que los vi entrar hace 2 años de nuevo, calculo que por idénticas causas. Y bueno, y ahí también, o sea, hubo una puerta giratoria y no sé, pero calculo también que tiene que ver con esto de las posibilidades laborales, con el tema de la educación. La droga otro... La droga, sin lugar a dudas. Está ligado con esa marginalidad también. Bueno, recordemos qué pasó con el agente del servicio penitenciario que se animó a denunciar comercialización de droga y terminó expulsado de la fuerza, despedido, desocupado. Y el fiscal que tenía que investigar, por supuesto, no movió dedo. Es más, persiguió la investigación periodística en lugar de terminar lo que había pasado. Bueno, ya es un clásico de Javier Di Santo, ¿no? Pero digo, no hay una respuesta institucional porque todos hacemos la vista gorda. Los jueces de ejecución penal, que son quienes tienen que controlar la situación de los presos, su salud, sus condiciones de higiene, de hábitat, no reaccionan hasta que no hay algún escándalo de intoxicación, de amotinamiento. Es como que todo lo tapamos con la complicidad y con la connivencia de un poder judicial que no se puede hacer distraído, porque las cárceles en definitiva están albergando a los que condenan en la justicia, ¿no? Nidia Hernán, muchísimas gracias por Gracias ayudarnos a debatir y analizar estos números. Muchas que gracias. en lo frío asustan mucho, ponen en evidencia que la mano dura es muchas veces un eslogan y que la realidad es mucho más difícil, dolorosa y compleja que lo que indican a veces algunos títulos. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias por venir.